Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este webinar que desde la Asociación Colombiana de Nefrología y con un esfuerzo importante de toda la asociación se genera cada semana con el fin de llevar a cada uno de los rincones del país y de sus hogares la transmisión de conocimiento y experiencias desde el punto de vista clínico de que lo que normalmente cada uno de los nefrólogos en nuestros distintos sitios de trabajo realizamos día a día por nuestros pacientes. En esta ocasión nos hemos reunido acá porque vamos a hablar algo de uno de los temas que es muy comunes en nefrología y en muchas ocasiones no es de atención exclusiva por el nefrólogo, sino que generalmente recurrimos al acompañamiento de los cardiólogos con el fin de tomar una mejor decisión en pro de nuestro paciente. La idea del día de hoy es que hablemos de un tema muy importante, que es el uso de los diuréticos en falla cardíaca desde la lógica renal. Por supuesto, eso es un tema que requiere de unos conceptos básicos que vamos a hablar en la noche de hoy. Y por supuesto, y más aún, llegar a acuerdos con el servicio de cardiología, de cuidado intensivo, de servicio de urgencias, porque todos trabajamos bajo esa práctica con el fin de lograr éxito en nuestros pacientes, que en este caso es lograr la descongestión y, por supuesto, tratar de mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Para esta noche nos acompaña la doctora Paula Fonseca. La doctora Paula Fonseca es internista y en este momento está desarrollando su fellowship en nefrología con la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín. Bienvenida, doctora Paula Fonseca. De entrada les informo que en el chat pueden colocar durante toda la charla sus preguntas y finalizando este webinar estaremos respondiendo a cada una de las inquietudes o preguntas que surjan durante el desarrollo de la misma. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctora Paula. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches para todos. Gracias, doctor Diego, por la presentación. Buenas noches para todos. Espero que aprendamos mucho de manejo diurético en falla cardíaca y repasemos algunos conceptos. Gracias a todos por acompañarnos en estos webinars organizados por la Asociación Colombiana de Nefrología. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla para que empecemos con nuestra charla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de diuréticos en falla cardíaca, lo vamos a ver desde la arista del nefrólogo y entender la congestión como un síndrome no solamente propio de un daño cardíaco, sino también el compromiso que tiene a nivel global de otros órganos, entre ellos el riñón, es de importante comprensión para todos nosotros. No solamente para el nefrólogo, sino también para el médico hospitalario, para el internista e incluso pues, para nosotros mismos como nefrólogos. Entonces, en lo personal me gusta mucho la historia y siempre lo digo en mis charlas, si yo no hubiera hecho medicina, probablemente hubiera estudiado historia y les quería traer un poco de historia del uso de diuréticos. Realmente el uso de diuréticos a nivel de la historia no ha sido algo tan nuevo como por ejemplo fue el descubrimiento de la furosemida que tiene pues como la edad de mi mamá que son 65 años. Realmente la furosemida, el manejo de los diuréticos, perdón, datan desde los tiempos de los egipcios en el papiro de Herbst, donde lo manifiestan como algo que utilizaban para disminuir la hinchazón secundaria a la enfermedad del corazón. Entonces, desde ese entonces ya teníamos un conocimiento de que el edema o el estado congestivo obedecía a una lesión a nivel cardíaca por la teología que fuese. Ya después, en 1775, nació el digital, y el digital no fue concebido en sus inicios como un manejo inotrópico, antiarrítmico, sino que en ese momento era un diurético. O sea, la idea era que funcionara como un diurético, pero como muchas cosas en medicina y con muchos medicamentos en todo este tiempo, estos medicamentos en realidad no cumplió como la idea principal que era su función diurética, pero sí se pudo observar que tenía un muy buen efecto
a nivel inotrópico. Entonces, esa es la razón por la cual no salió, pese a que presentaron muchos pacientes intoxicación por digital, las complicaciones a nivel electrocardiográficas y a nivel incluso visual que se presentaron, pues incluso el mismo Angola sufrió, pero pues realmente este medicamento en su concepción no era un inotrópico ni un antiarrítmico, era un diurético. Ya aproximadamente en 1919 utilizaban inyecciones de mercurio con intenciones de sacar el agua de los pacientes que tenían sífilis. O sea, los pacientes que tenían sífilis tenían también alteraciones a nivel cardiovascular, desarrollaban falla cardíaca y evidenciaron que con dosis bajas de mercurio los pacientes pues eliminaban más agua, tenía un efecto diurético, pero también tenía pues sus efectos adversos propios del saturnismo y de la intoxicación propia por el mercurio. Ya en 1945 salió los derivados de la sulfonamida y se dieron cuenta que los derivados de la sulfonamida tenían propiedades diuréticas. Entonces, realmente la concepción de los medicamentos diuréticos como tal tienen la edad de mi papá, o sea, 80 años. O sea que realmente pues no es un medicamento que sea tan nuevo y realmente su uso clínico amplio lo hemos utilizado pues como con efectos claros a partir de la década de los 60. Ya en 1950 ingresó la acetazolamida, o sea, miren la acetazolamida, lo vieja que es, y tuvimos recientes estudios como el ADVOR en el 2022, donde evidenciamos aún más su efecto diurético en conjunto con el diurético de ASA. Entonces, a pesar de ser un medicamento tan viejo, pues realmente aún no tenemos como clara concepción de muchos de ellos y apenas ahora en estas décadas del 2000 en adelante, pues hemos entendido muchas cosas de la fisiología renal, incluso de los medicamentos que actúan a nivel de este. Ya en 1957 se descubrió como tal la hidroclorotiazida y en 1964 tuvimos el descubrimiento de la furosemida y de todo su grupo de diuréticos de ASA, que es entonces falla cardíaca. Englobar el síndrome de falla cardíaca, en el momento ya hay algo de claridad, pero antes de que todas las instituciones científicas, sobre todo las escuelas de cardiología, tuvieran como claridad y sacaran el consenso o la definición clásica y universal de falla cardíaca, que ahorita más adelante la vamos a ver, las escuelas de cardiología tenían diferentes puntos respecto a lo que era falla cardíaca. Entonces, la Escuela Europea del Corazón decía que era simplemente un síndrome clínico secundario a una alteración propia del corazón por una causa, la que fuese, una lesión isquémica, un remodelamiento cardíaco por una hipertensión mal controlada, o incluso pues una miocardiopatía dilatada o infiltrativa, que llevara a un deterioro de la función cardíaca y unos síntomas clínicos de edema, congestión y aumento de la presión venosa central. Ya después la escuela japonesa del corazón indicó que la falla cardíaca no bastaba solo con un síndrome clínico, que requería de una documentación objetiva de los signos de congestión y que requería de una elevación de unos biomarcadores para poder englobarla mejor, porque realmente dentro de la medicina hay demasiadas cosas, demasiadas patologías que pueden englobar síntomas de edema periférico y congestión. Ya después la Escuela Americana del Corazón se acogió a esta definición que tenían los japoneses y adicionó de que tenía que haber una alteración estructural o funcional a nivel cardíaco, que además del síndrome clínico, que además de la descripción objetiva de los signos de congestión y que además de las elevaciones de los biomarcadores, tenía que haber una alteración que fuese estructural, que usualmente nosotros la vemos como una asinesia, una hipocinesia, una disincronía del septo, una alteración valvular, o tenía que tener una alteración funcional, que muchas veces la vemos es simplemente por la disminución de la función de eyección del ventrículo izquierdo. Y ya después la Sociedad de Cardiología, la Asociación Americana de Cardiología, dijo que requería adicional de un aumento de las presiones de llenado y un gasto cardíaco inadecuado que indicara hipoperfusión y mala irrigación o mala suplencia de oxígeno a los diferentes órganos. Y es así entonces como dentro de las documentaciones de las alteraciones estructurales y funcionales, la falla cardíaca se pudo como subclasificar, por así decir, por la fracción de eyección, dejando una fracción de eyección conservada mayor del 50, una fracción de eyección, perdón, levemente reducida entre el 49 y el 41% y francamente reducida menor del 40%. Y que adicional a eso, si teníamos una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada, tener disminución del strain longitudinal, tener alteraciones a nivel de la presión sistólica de la arteria pulmonar o del volumen de regurgitación tricuspidia,
o el E', que es la relación del septo y la válvula mitral, nos tenía que indicar también una alteración a nivel funcional cardiovascular y también eran indicadores propios de falla cardíaca. Incluso los americanos en el 2022 sacaron una clasificación que es el H2PEF, donde incluyen en pacientes con falla cardíaca preservada el uso de la presión sistólica de la arteria pulmonar y la velocidad de regurgitación tricuspidia como diagnóstico de falla cardíaca sin necesidad del gol estándar, que sería el cateterismo, pero el cateterismo derecho, donde medimos pues las presiones como tal. Y es así entonces, como ya salió la clasificación y definición universal de la falla cardíaca, que no es tan vieja, pues salió hace 4 años. Y esta definición universal de la falla cardíaca englobó todas estas definiciones que les mencioné anteriormente de las diferentes escuelas de cardiología. Y es así entonces como se englobó la definición en una sola, para que todos los médicos del mundo habláramos en un solo idioma. O sea, no solamente los médicos cardiólogos, sino también los nefrólogos, los internistas y todos los que tuviéramos que ver con la atención de patología cardíaca. Y es así entonces como la definición de falla cardíaca se indicó que era un síndrome clínico, como lo definieron los europeos eso entonces, con signos y síntomas, como indicaron los japoneses, con una alteración de la función, como indicó la AJA, o con una alteración de la estructura, como indicó el Colegio Americano del Corazón. Y que adicional a eso tenía que estar confirmada por una elevación del NT-proBNP o del BNP, o sea, los péptidos atriales natriuréticos, y había que tener también una evidencia objetiva donde pudiéramos ver la congestión sistémica o hipertensión pulmonar. Recordemos que la hipertensión pulmonar es la forma indirecta de ver congestión a nivel de corazón derecho. Entonces realmente es muy útil pues poder ver esta manifestación a nivel de ecocardiograma. Y adicional a eso, lo clasificaron unos estadios como con intenciones de poder englobar cuando el paciente tenía riesgo de desarrollar falla cardíaca, quienes tenían una prefalla cardíaca, pues como para identificar como acciones oportunas y rápidas para evitar que los péptidos, que las troponinas y que los pacientes tuvieran pues como esa sintomatología tan florida de la falla cardíaca, quienes definitivamente ya la tenían establecido e indicó una falla cardíaca ya en un estadio D, donde ya nos hablan de una falla cardíaca refractaria al manejo, una falla cardíaca que pese al manejo óptimo diurético, frente al manejo de los cuatro fantásticos, frente al control de la patología que haya causado la falla cardíaca, ya requería de una inotropía permanente. Y de ahí salieron protocolos, por ejemplo, como Lionheart con levosimendan, de uso quincenal, para poder garantizar como la mejoría de los síntomas y de los síntomas no solamente de hipoperfusión, sino también congestivos de la falla cardíaca. Y adicional a eso, pues todos los que requerían asistencia ventricular con CentriMag o trasplante cardíaco. Él lo clasificó con la FEBI, como ya los mencioné anteriormente, pero ellos adicionaron una FEBI adicional, pues, y yo digo como que FEBI adicional, que es la falla cardíaca con fracción de eyección recuperada. Antes del 2021, si el paciente tenía una fracción de eyección reducida y mejoraba parcialmente su fracción de eyección, ejemplo, tenía 35 que era reducida y pasó a 48 que ya es levemente reducida, el paciente se categorizaba nuevamente como una levemente reducida. Lo que hizo esta clasificación y definición universal de la falla cardíaca fue eliminar eso y dejarlo más bien como un paciente que tenía una falla cardíaca reducida recuperada. ¿Con qué intención? Y me parece que la justificación con que lo hizo esta definición y pues universal de la falla cardíaca es muy lógica, era que muchas veces los pacientes cuando ya recuperaban fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el clínico y el paciente, por decirlo así de manera coloquial, se relajaban con el manejo de la falla cardíaca porque ya la fe estaba conservada y ya no hacían tanto esfuerzo en la preservación y el sostenimiento de los síntomas de resolución. Entonces, el tener la definición de recuperada, ya pues como que obligaba al clínico a estar siempre pendiente del paciente y al paciente, perdón la redundancia, a tener claridad de que tenía todavía la enfermedad, así tuviera incluso una fracción de eyección preservada y que requería la adherencia al tratamiento. Es así entonces, ya después de estas definiciones pues como tan claras, quería demostrarles que la falla cardíaca adicional a eso tiene unos fenotipos. La mayoría de los pacientes tienen un fenotipo congestivo, o sea, la mayoría de nuestros pacientes con falla cardíaca aguda o que esté agudamente descompensada frente a una falla cardíaca crónica van a debutar con un fenotipo congestivo. De ahí radica la importancia de saber utilizar los diuréticos, saber cuál diurético usar, saber cuándo estamos frente a una resistencia y cuándo en el ámbito ya de una refractariedad, antes de llegar a un protocolo Lionheart o un CentriMag, la necesidad de ultrafiltración. Y ese pues es como el centro de esta charla.
y que únicamente el 5% de los pacientes con una falla cardíaca agudamente descompensada van a tener un fenotipo de bajo gasto y son los pacientes que van a ingresar pues directamente para inotropía IB. La Asociación Europea del Corazón incluso subdividió estos fenotipos congestivos, no se los traen en una diapositiva, pero se los voy a mencionar, donde tenían un fenotipo netamente congestivo, un fenotipo taquicardia, de secundaria taquicardia, que principalmente era por una fibrilación auricular, un fenotipo con enfermedad renal, o sea, los europeos en el 2022 que salió esa nueva clasificación propuesta por ellos incluye el paciente que es enfermo renal y que además tiene una descompensación aguda de la lesión renal, o sea, englobando en un síndrome cardiorrenal tipo 1, como lo clasificó Ronco en su momento, y adicional a eso, los pacientes que tenían un fenotipo de hipotensión que limitaba y dificultaba el uso pleno de los cuatro fantásticos, como llaman los cardiólogos, o los 5 pilares fundacionales, como llaman los nefrólogos. Es así entonces que tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de congestión y son absolutamente diferentes y el manejo también es diferente. Hay una congestión que es de tejidos, que es la que clínicamente observamos, que es el paciente que tiene edema periférico, el paciente que tiene ascitis y que tiene unos biomarcadores elevados, principalmente el antígeno CA125, la CD146 soluble, y que podemos evidenciar por técnicas de imagen el nivel de congestión, que usualmente tiene una característica muy bonita y es que es de congestión central. O sea, usualmente esas manifestaciones congestivas las vamos a ver a nivel pulmonar, a nivel hepático y periférico. Entonces es el paciente que se le puede ver el infiltrado intersticial como compromiso alveolar en la radiografía, o el que se le ve pues los síntomas de congestión alveolar o sisuritis o incluso algo de derrame pleural en las tomografías. Y hay un fenotipo que es el intravascular, y ese fenotipo intravascular es el que nos muestra unos signos clínicos, principalmente como la ingurgitación yugular, que clásicamente la hemos descrito que tiene que ser a 45 grados, pero hay pacientes que están tan mal que incluso se le ven a 90 grados, es impresionante los niveles de congestión que pueden llegar a unos pacientes, ortopnea, disnea paroxística nocturna, bendopnea, que es el que tiene un likelihood ratio altísimo para el diagnóstico de falla cardíaca, o sea, quien lo tiene casi que tiene falla cardíaca de base, al igual que el S3, que también está dentro de los signos clínicos. Y aquí tenemos unos biomarcadores, que es el NT-proBNP y la hemoconcentración. Y tienen unas técnicas que usualmente son ultrasonográficas, que es donde vamos a ver la vena cava, la vena hepática, la vena renal, que básicamente, en resumen, es el protocolo VEXUS, que es el que ya hemos utilizado mucho y estamos implementando y que yo personalmente digo que es el segundo fonendoscopio del médico y que todos tenemos que estar familiarizados con estas técnicas para poder hacer diagnósticos adecuados, efectivos y tratamientos individualizados, que al fin de cuentas para dónde va la medicina. Yo les había mencionado que, entendiendo estos dos tipos de congestión, los manejos eran absolutamente diferentes. Entonces, el paciente que tiene una sobrecarga de volumen, que es el que tiene el edema periférico, el que tiene la presión de pulso elevada, la irritación yugular, el derrame pleural, es el paciente que se va a beneficiar principalmente de la terapia diurética. En cambio, el paciente que tiene una redistribución vascular, que es el que tiene el S3, el NT-proBNP, el que tiene bentonea, biortopnea y las líneas B de Kerley a nivel de radiografía, o las líneas B que tienen que ser mayor de 20 o 30 pues en la ultrasonografía por técnica POCUS, se beneficia más del inicio de vasodilatadores. No quiere decir que no van a tener diurético, claramente requieren de diurético también, pero esos pacientes, si usted no le da un vasodilatador, jamás le va a recuperar, no va a volver a redistribuir todo ese líquido que está de predominio a nivel pulmonar. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de fenotipos congestivos, yo voy a saber qué tipo de medicamento voy a priorizar y voy a dar en el momento. Y muchas veces cuando no se tiene claro estos fenotipos congestivos, es el paciente que le dan diurético, le doblan la dosis, le triplican la dosis, tiene dosis elevadas de diuréticos y dicen, pero ¿por qué rayos no está funcionando? No está funcionando porque no iniciaste el tratamiento con vasodilatadores, o no está funcionando porque puede tener un fenotipo de bajo gasto asociado y también necesita inotropía. Entonces, con esto quiero como resaltar la importancia no solamente de los diagnósticos clínicos y del buen examen físico, sino también de las ayudas diagnósticas que tenemos adicionalmente, como son los biomarcadores y como son, por ejemplo, también algunos marcadores tumorales como el CA125, que ya se ha establecido y se ha realizado en diferentes estudios, que es un excelente biomarcador de fenotipo congestivo.
y pues muchas veces lo tenemos relegado solamente para la parte oncológica y ya tiene una utilidad adicional. La congestión la congestión y la falla cardíaca obviamente descompensada claramente impacta la tasa de filtración glomerular y al impactar en la tasa de filtración glomerular aumenta la mortalidad. Este es un artículo viejito, es del 2010, está pues el doctor Borske, pues para mí es la persona que más sabe de terapia diurética en el mundo, es un cardiólogo muy capo, como decimos nosotros, las personas un poquito más jóvenes, porque yo no soy tan joven en realidad, y él evidenció de que los pacientes que tenían mayor grado de congestión, mayor compromiso de congestión y mayor deterioro de la función renal y que dentro de los signos de congestión tuviera más de 2 signos de evidentes tanto clínicos como paraclínicos de congestión, era un paciente que se iba a morir. O sea, era un paciente que tenía un riesgo de mortalidad altísimo. Y aquí es donde están pues como que reconfirmando los estadios del síndrome cardiorrenal que el doctor Ronco propuso, en donde pues claramente un síndrome cardiorrenal tipo 1, si no tiene un manejo adecuado y tenga un descenso rápido de la función renal, es un paciente que pues, va a aumentar hasta 2, 3 veces el riesgo de morirse. Entonces acá les quiero mostrar cómo los pacientes que tenían pues como la tasa de filtración glomerular más deteriorada y asociado a eso la fracción de eyección más disminuida eran los pacientes que mayor síntomas de congestión tenían, pues eso es muy obvio, ¿cierto? Pero que cuando le íbamos a trasladar a unas gráficas como esta de barras, los pacientes que tenían mayores síntomas congestivos, o sea, más de 3 síntomas congestivos, perdón, tenían también mayor deterioro en la tasa de filtración glomerular, como mencionó la anterior gráfica. O sea que un paciente que tuviera, por ejemplo, 2 síntomas o 3 síntomas congestivos, como vemos en esta cajita que tenemos acá, podía tener una tasa de filtración glomerular incluso menor de 30 mililitros minuto por 1,73 metros de superficie corporal, pues que eso es una función renal muy deteriorada. Y de cómo los pacientes, incluso que no tenían ningún tipo de síntomas congestivos, podían tener una tasa de filtración glomerular totalmente normal, y ahí es donde radica también la importancia de la clasificación universal de la falla cardíaca, porque estos pacientes pueden estar perfectamente en un estado de prefalla cardíaca y no por eso pues los vamos a descuidar. Son pacientes que tienen que tener una vigilancia más estricta y evitando que caigan pues rápidamente a la falla cardíaca clínica per se. Y ya en estos gráficos de Kaplan-Meier, que evalúan principalmente la tasa de supervivencia, podemos ver que los pacientes que tenían mayores síntomas de congestión y sobre todo los que tenían mayor compromiso, como puede ser la citis, que ya habla pues de una congestión muy grave, era un paciente que más o menos a los 480 días ya pues literalmente se estaba muriendo, pues que realmente pues son pacientes que menos de 6 meses ya estaban falleciendo y que entre más signos de congestión tuviera, pues más posibilidad de muerte tenía. Realmente esto fue estadísticamente significativo con una P menor de 0,0001. Y muchas veces la congestión no la vemos tan grave. La congestión la vemos y decimos, la manejamos con diurético y todo bien. Y realmente pues no es todo bien, es todo mal. Porque aunque usted tenga a su paciente que le mejoró la congestión y digamos le dio una alta temprana, ese paciente en el primer mes tiene todo el riesgo de morirse y ese riesgo de morirse empieza a disminuir paulatinamente solamente posterior a 6 meses. Entonces realmente digamos que el paciente no va a estar del todo bien. ¿Cómo afectan entonces, cómo se afectan entonces nuestros riñones con la congestión? Y realmente, pues, esto es muy bonito, después es pura fisiopatología, y realmente si yo tengo una disminución del gasto cardíaco, voy a tener una disminución de la perfusión. Y si yo tengo una disminución de la perfusión, tengo un aumento de la presión venosa central. Y una disminución de la perfusión, un aumento de la presión venosa central es crítico para nuestro riñón, que es un órgano que depende full de perfusión. Entonces eso lo va hacer principalmente un aumento de la tasa de filtración glomerular, después esa tasa de filtración va a caer y posteriormente a eso va a haber una lesión renal aguda. Y además de eso, muchos de los mecanismos compensadores como el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son efectos compensadores, pero que pues, es opinión personal, para mí son lo menos compensadores que existe, van a perpetuar ese estado de lesión renal. Pues no solamente van a tener un aumento de las señales humorales, de la secreción de citoquinas, sino que también va a haber una mayor retención de agua y una mayor retención de sodio. Entonces esa parte a nivel congestiva que inició pues a nivel cardiovascular va a ser perpetuada también por nuestros riñones. Entonces, en este orden de ideas, no podemos pensar en la congestión como un compromiso cardíaco aislado. Realmente la congestión tiene que verse como un compromiso sistémico.
no solamente a nivel renal, sino también a nivel neurohormonal, a nivel de vasculatura y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el adecuado manejo incluso de la congestión debe garantizar el adecuado manejo de todos estos ejes. Si yo no lo garantizo, es muy difícil que yo pueda tener una resolución completa de mi congestión. Entonces, cuando tenemos una disfunción en la falla cardíaca avanzada o agudamente descompensada, tenemos que tener en cuenta que son tres pilares los que nosotros tenemos que considerar que pueden estar alterando nuestra función renal. Entonces, primero, que tengamos una nefrotoxicidad, pues estas son intrínsecas del riñón, secundario a la que esté produciendo la descompensación, ya sea una falla, una acidosis, una falla, un medicamento, o que tenga pues un mecanismo intrarrenal como una baja perfusión, una glomerulonefritis, que requiere pues literalmente una optimización del manejo renal. Pero también pueden haber unas alteraciones a nivel de la perfusión dada principalmente por la congestión venosa y una alteración del volumen también dada por la congestión venosa que nosotros tenemos que resolver, no solamente con la terapia diurética, sino también con la terapia inotrópica y también muchas veces con la terapia vasodilatadora. Si yo no garantizo todo este tratamiento multimodal en el paciente, mi paciente no va a salir del estado de congestión. Entonces, con este pequeño abrebocas sobre falla cardíaca, pues vamos a empezar a hablar pues como ya a lo que realmente le interesa a la gente que está conectada, pues todos son nefrólogos, les interesa hablar del riñón. Entonces, la primera pregunta sería, ¿el diurético de elección en falla cardíaca pues, es un diurético, pues el principal pilar? La idea de este es lograr descongestión. ¿Cuál diurético entonces deberíamos de usar? Entonces todos ustedes me van a decir, ay, obvio el diurético de ASA, pero ustedes tienen claridad por qué el diurético de ASA. Entonces yo les quería traer esta grafiquita que salió en el Journal Europeo de Falla Cardíaca. Todos conocemos los diuréticos y conocemos el efecto de acción que tienen y yo creo que los que más conocen de efecto de acción diurético a nivel renal son ustedes los nefrólogos. Entonces, podemos ver los diferentes sitios de acción en donde los diuréticos de ASA pues actúan principalmente en el asa de Henle, sobre todo en la parte ascendente. Hay unas dosis que ya están pues claramente establecidas y ya sabemos que incluso la furosemida puede llegar a unas dosis altísimas de 200 miligramos pues día para dosis total y bolos de 160 que más adelante lo vamos a ver. Pero la razón por la que nosotros usamos diurético de ASA de primera elección en el manejo de la falla cardíaca no es su corta vida media, ni es la facilidad de administración de que tenga presentación oral o venosa, que de hecho pues ya todas la tienen, sino que los diuréticos de ASA son los que mayor potencia diurética tienen. ¿Y cómo nosotros vemos la potencia diurética? Con la fracción excretada de sodio. Los diuréticos de ASA tienen una fracción excretada de sodio entre el 20 y el 25%, que claramente es muy superior a lo que pueden tener otros medicamentos, como por ejemplo los diuréticos tiacídicos, que tienen una potencia diurética no más del 5 al 8%, o los antagonistas de mineralocorticoides no esteroideos, que tienen una potencia diurética pues del 2%, que es muy pobre. Y esta es la razón por la cual cuando tenemos un paciente con una congestión y un estado congestivo agudo, sobre todo por falla cardíaca, es un paciente que sí o sí tiene que ir con un diurético de ASA a unas dosis adecuadas que no sean subóptimas y que garanticen la resolución del estado de congestión. Puede haber tratamiento diurético escalonado, de hecho, eso es una corriente con la que los cardiólogos ahora están, de que pueden tener hasta 2 y 3 diuréticos, lo que llaman doble bloqueo y triple bloqueo tubular, para garantizar con mayor efectividad el efecto diurético, claramente. Incluso el estudio AdWords se centró en eso, en la posibilidad de asociar el diurético de ASA con la cetazolamida, y se evidenció pues un gran efecto diurético con estos dos, pero la razón principal por la cual nosotros usamos un diurético de ASA es esto: tiene una potencia diurética muy alta y tiene una presión excretada de sodio muy alta. Y tiene una presión excretada de sodio del 20 al 25%, yo estoy garantizando acuaresis, que básicamente eso es lo que yo quiero realizar en los estados congestivos. No obstante, la respuesta diurética varía demasiado. La respuesta diurética puede variar mucho según la patología subyacente que tenga el paciente. Si yo tengo una función renal normal, que es esta lineecita negra, realmente
nos habla de que pues a bajas dosis va a haber una buena respuesta, la curva sigmoidea clásica pues no está desviada a la derecha, lo cual pues habla de que hay una buena reserva nefronal y del túbulo para poder hacer como esa función diurética adecuada, pero podemos ver cómo enfermedades como la enfermedad renal crónica, por ejemplo, que es esta curva verdecita, nos orienta a que requiere incluso de mayor dosis para poder requerir una respuesta similar a esta curva sigmoidea que tenemos en el negrito, que es el normal. Y de cómo además esta curva no solamente nos habla de que requerimos de más dosis, sino que además la respuesta es mucho más lenta, pues esta pendiente es más gradual y tiene un desplazamiento a la derecha. O sea, ese efecto neto diurético se va a demorar en establecerse. Y eso también pasa en la falla cardíaca. De hecho, la falla cardíaca pues, requiere también de unas dosis altas, pero tiene una respuesta a techo. O sea, llega un punto en donde el diurético hace su efecto y ese efecto puede ser incluso subóptimo y no va a aumentar más así usted le ponga dosis salvajes de furosemida. Y eso es explicado por la enfermedad de base que tiene a nivel cardiovascular. Adicional a eso, pues pese al aumento de la dosis, no va a haber una adecuada excreción de sodio, o sea, la potencia diurética se pierde y también se pone como en meseta, se estabiliza. Entonces, esos pacientes también requieren de otras estrategias adicionales para lograr pues, esos efectos congestivos. Y si el paciente, pues, desafortunadamente tiene ambas enfermedades, una enfermedad renal crónica y una falla cardíaca, pues realmente esa curva va a estar más aplanada, va a estar más desviada a la derecha, pierde su configuración sigmoidea y que nos va a hablar es que tiene una necesidad de unas dosis muy altas para una respuesta casi que deficiente y que adicional a eso pues ya se puede indicar que tiene un fenotipo resistente al diurético por los diferentes cambios de remodelación a nivel de la nefrona distal, por los mecanismos pues que tiene a nivel de la falla cardíaca para disminuir la llegada del diurético tiacídico a nivel de los túbulos, pues por muchas condiciones que estas curvas pues pierdan su efectividad y nos los muestran aquí claramente. Entonces, ya con esto sabemos que el diurético de elección en falla cardíaca es un diurético de ASA. Pero entonces la segunda pregunta que muchas personas se hacen, que yo en algún momento me hice también, es que la terapia diurética debe de ser en bolo o debe de ser en infusión continua. Anteriormente decíamos que en infusión continua porque era más efectiva, había más diuresis, se descongestionaba al paciente más rápido, pero lo que sabemos es que muchos estudios, ¿cierto?, que han evidenciado ese manejo de la congestión, como el DOSE, el Atinia, el ULOAD, y todos nos mostró de que realmente el pilar del tratamiento es el diurético, que incluso para la falla cardíaca levemente reducida y preservada e incluso reducida es clase 1, o sea, es lo primero que yo tengo que iniciar dentro del tratamiento. Y nos dijo también de que teníamos que monitorizar su efectividad, principalmente con el gasto urinario y con la fracción excretada de sodio. De eso dependía incluso si yo tenía que doblar incluso la dosis del diurético y no nos quedamos como estancadas únicamente en una dosis inicial. Sin embargo, se presentaron muchos estudios, acá les traigo este que es el DOSE. El DOSE se publicó en el New England en el 2011 y lo que trató de ver era comparar un bolo y la infusión de furosemida a diferentes dosis. Entonces, una dosis era la dosis baja, que era la dosis ambulatoria, pero IV, y la dosis alta era 2 veces la dosis ambulatoria, pero IV. Y ellos con eso lo que querían ver era si con el bolo y con las dosis había mayor respuesta diurética, había menor necesidad de terapia diurética extendida, si el paciente realmente mejoraba rápidamente, si el paciente tenía disminución en el peso, si el paciente realmente tenía una ventaja clínica significativa en el efecto diurético. Y pues realmente este estudio desmitificó lo que teníamos antes de que los bolos eran mucho más efectivos la infusión era más efectiva, que los bolos. Fue el primer estudio que nos dijo como, hey, realmente no hay una diferencia entre usar el diurético en bolos y utilizar el diurético en infusión, ni siquiera en el manejo congestivo, ni en los síntomas congestivos, ni tampoco en el cambio en los niveles de creatinina, ni tampoco pues en el tiempo de estabilización clínica. Que es lo que sí nos dijo, era que realmente unas dosis altas
tenían una mayor respuesta diurética, sin comprometer de manera dramática la función renal, que eso también era un paradigma que había antes, de que si entre más dosis de diurético yo le daba, pues mayor iba a empeorar la función renal. Digamos que eso sigue siendo un punto álgido, pero digamos que el dose nos empezó a dar como otra arista en donde realmente los bolos y una dosis más alta de furosemida, perdón, podría ser igual de efectiva que una dosis baja o la infusión y no impactaba pues en mortalidad tener infusión o tener bolos. Aquí podemos ver pues como los puntos de, perdón, como los puntos principales, los desenlaces primarios y secundarios, pues como desde el estudio DOUS, y podemos ver que realmente las diferencias entre dosis altas y bajas fueron únicamente en los desenlaces secundarios. ¿Y cuáles fueron los desenlaces secundarios que evidenció el estudio DOUS? Los cambios en los niveles de creatinina. Sí se evidenciaron, no eran muy dramáticos, pero se evidenciaron. Y realmente creo que fisiológicamente es totalmente esperado. Y que adicional a eso, el cambio que también fue estadísticamente significativo dentro del estudio DOUS fue el peso, que los pacientes que recibían mayor dosis de diurético tenían una disminución del peso pues mucho más rápida y que eso también se evidenció respecto a que recibieran infusión continua, pero realmente los cambios de peso fueron solamente 2 kilos, pues realmente no fue muy significativo, pero esto fue como lo más dramático en cuanto a cambios que nos mostró este estudio. Entonces, realmente las dosis altas de furosemida sí pudo mejorar la congestión, sí tuvo un aumento ligero de la creatinina, pero realmente no impactó en ningún desenlace duros como la estancia hospitalaria, la mortalidad, la persistencia de la falla cardíaca. Entonces, este estudio pues es muy bonito, pero hay que mirarlo como con pinzas. Pero yo creo que lo que más se rescata de este estudio es la desmitificación de que la infusión de furosemida era superior a los bolos. Acá les traigo otro estudio, pues esto realmente es un metaanálisis que se publicó en Curios en el 2023. Me pareció muy chévere también, habla sobre los bolos y también las infusiones en el manejo de la falla cardíaca y realmente podemos evidenciar que las causas de mortalidad, pues no hubo una diferencia significativa entre bolos contra infusión continua. En que el tiempo de hospitalización tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa, incluso la media pueden ver que la media de los estudios está en el cero, pues no hay ninguna diferencia dramática y el grupo es totalmente homogéneo, tiene pues un chi cuadrado del 90%, o sea, eran estudios bastante similares. Adicional a eso, en cuanto a la reducción del peso, pues sí había un mayor beneficio para los pacientes que tenían un manejo con infusión de furosemida, pero esto pues ya nos lo mostró el DOUS en el 2011, incluso pues todos estos estudios, que ahí también está el DOUS, pues ya nos habían demostrado eso, entonces esto pues como que no es nada nuevo que no supiéramos desde el 2011, y adicional a eso también se vio reflejado en el gasto urinario, eso también lo vimos en el estudio DOUS, y en la hipocalemia también pudimos ver de que tampoco hubo pues como mucha diferencia en el manejo pues de la hipocalemia entre los bolos y la infusión, pues un poquito más para los bolos, pero la diferencia no fue pues muy significativa. Y entonces al final lo que nos dice este metaanálisis es que realmente no se evidenció diferencias entre el uso del diurético en bolo ni el diurético en infusión para un manejo adecuado de la falla cardíaca y que los desenlaces duros, que es lo que a nosotros los médicos nos importa, que principalmente es mortalidad, no impactó y que los niveles de creatina, que lo que más preocupa es el deterioro, no se evidenció dramáticamente y adicional a eso los niveles de BNP o la incidencia de hipocalemia tampoco fue mucha, no fue dramática ni fue estadísticamente significativa. Lo único que sí era importante y que lo vieron en el metaanálisis, pues así francamente, fue más pérdida de peso con la infusión versus el bolo, pero como ya les he recalcado en lo que llamamos de la charla, esto ya no lo había mencionado el estudio DOUS. Aquí les traigo el reality. Este estudio se publicó en JACC. Este estudio habló mucho del manejo rápido del diurético. Digamos que este estudio nos invita a que el paciente, desde que tenga los síntomas iniciales de falla cardíaca, reciba terapia diurética, ojalá intravenosa, casi que desde el inicio de los síntomas, casi que desde que esté en el servicio prehospitalario, pues lo pueda recibir. Y que incluso si yo tengo una disminución del tiempo puerta diurético, que es como lo mencionaron ellos, o sea, cuánto se demoraban ellos en llegar con un intervalo de 6 horas, establecieron ellos en este estudio, entre más corto fuera, más
rápida era la evidencia de la descongestión, más rápida era la resolución clínica, sintomática e incluso de los biomarcadores. Y que además la mortalidad se pudo reducir de una manera pues que no fue muy estadísticamente significativa, de hecho la P fue de 0,02, si la memoria no me falla, pero nos invita pues como a tener otras estrategias de inicio diurético temprano. Entonces este fue un estudio prospectivo multicéntrico, fue de corte y fue observacional. Entonces estos pacientes vieron que el inicio temprano de los diuréticos se tuvieron una menor mortalidad hospitalaria. Entonces, esto nos invita casi que cuando el paciente llegue a la puerta de urgencias por una falla cardíaca agudamente descompensada, casi que en la primera hora, como si fuera un trombolítico literalmente, debe tener manejo diurético. Y que si yo garantizo en esa hora el inicio rápido del diurético, estoy impactando en mortalidad en ese paciente. Así sea poca, pero es un impacto en un paciente que de base ya es muy comórbido. Y aquí podemos ver de que los pacientes que tenían un manejo temprano del diurético tenían menos porcentaje de uso inotrópico, tenían menos necesidad de ventilación mecánica. En cuanto a duración de días, pues tenían disminución de días, la variabilidad fue de 1,1 días, de que la estancia hospitalaria pues fue un poco menos, fue pues de 0,5 días, pero bueno, es algo, y que realmente la muerte, como vemos acá al final, en los grupos de intervención temprano fue menor. Entonces, realmente sí vale la pena, pues la estrategia diurética, que como la guía nos ha expresado múltiples veces, es 1A, debe de ser primera línea, rápida, urgente, para poder impactar en mortalidad. Entonces, lo más importante del manejo diurético en estos pacientes son lograr una descongestión pues realmente rápida y sin lograr ninguna congestión residual, porque desafortunadamente si mi paciente tiene una congestión residual, ese paciente tiene casi que el boleto de reingreso a hospitalización en los próximos 15 días o 30 días. Incluso también nos ayuda a identificar cuándo debo de suspender la terapia. Eso yo lo tengo que saber, lo tengo que diferenciar. Tengo que asegurar la perfusión, pues, y que sea adecuada. Y adicional a eso, tengo que mantener la terapia modificadora de la enfermedad. O sea, si yo tengo los cuatro fantásticos, como dicen los cardiólogos, o los cuatro pilares fundacionales, como dicen los nefrólogos, a las dosis máximas toleradas, yo no solamente estoy modificando la enfermedad, que por algo se llama así, sino que estoy mejorando de manera indirecta la respuesta a los diuréticos. Y además de que estoy mejorando la respuesta a los diuréticos, estoy disminuyendo la posibilidad de que entren nuevamente estados de congestión. Y que además de eso impacta de manera positiva en los desenlaces cardiovasculares. Y que si yo logro alcanzar la euvolemia y tengo una terapia fundacional máxima y tolerada, yo puedo disminuir la dosis de la terapia diurética, que sería pues el escenario ideal. Me tiene una mínima dosis sin congestión, sin cambios residuales, pues para poder como tener un ahorro diurético al máximo. Pero desafortunadamente nunca indagamos si realmente hay una respuesta efectiva al diurético. Nosotros creemos que la respuesta al diurético es adecuada si orina un poquito más, si perdió 2 kilitos, si el paciente dice que se siente mejor de la disnea, si ya de pronto no tiene ortopnea, pero no evaluamos objetivamente la respuesta al diurético. Y esto nos ha pasado cuenta de factura muchísimas veces, porque como lo mencioné anteriormente, estos son los pacientes que se ganan el boleto de reingreso a la hospitalización porque no garantizamos esto. Y fueron pacientes que quedaron con una congestión residual que no debió haber quedado. Entonces, en falla cardíaca puede existir una elevación de la creatinina, que eso realmente preocupa mucho a los clínicos, preocupa al internista, preocupa al mismo cardiólogo, que incluso muchas veces obliga a la disminución de la dosis de diurético o incluso la misma suspensión. También a veces puede estar bajo el espectro de un síndrome cardiorrenal tipo 1, entonces son como, tenemos que ajustar el diurético. Entonces hay una pregunta, pues que incluso muchas veces los profes le hacen a uno en ronda o que uno pues de pronto se hizo durante sus momentos de introspección y estudio. Es que usar diuréticos no elevará pues aún más la creatinina, y si elevo la creatinina no me empeora la función renal, entonces ¿por qué rayos yo la voy a usar para el manejo de la falla cardíaca aguda y para los estados congestivos y yo voy a empeorar la función renal? Eso no tiene pues como ninguna lógica, no tiene pies y cabeza. Entonces lo que les queríamos traer aquí era que había que tener claras estas premisas respecto al manejo diurético, la creatinina y la falla cardíaca.
Primero, que la elevación de la creatinina en la falla cardíaca es algo totalmente frecuente. O sea, es muy normal que tengamos pacientes con elevación de la creatinina secundario a una falla cardíaca, sobre todo si el fenotipo es congestivo. Uno creería que sería más en el fenotipo de hipoperfusión, pero no. La evidencia nos ha demostrado de que la mayor elevación de la creatinina se da en los fenotipos congestivos y que es muy frecuente y que se debe a congestión venosa y a la misma hipoperfusión. Si yo tengo congestión venosa, ¿cómo la tengo que resolver? Con la terapia diurética. Si yo tengo una hipoperfusión, ¿cómo la tengo que resolver? Con enotropía y la terapia diurética. O sea, es un pilar fundacional de la terapia congestiva. Adicional a eso, la elevación de la creatinina con el uso de diuréticos nos va a hablar de que el riñón está teniendo cambios hemodinámicos reversibles asociados al inicio de la decongestión. O sea, yo inicié la creatinina, dice disminución de las variables hemodinámicas de la presión intraglomerular, que es lo que hay principalmente en estos estados, esa presión intraglomerular mejoró, hay una elevación transitoria de la creatinina y eso a mí más que preocuparme, tiene que estarme indicando de que mi efecto terapéutico de descongestión está siendo adecuado. Adicional a eso, la elevación de la creatinina en estos escenarios no nos dice que el riñón está abandonando el grupo, ni que hay mayor daño a nivel tubular, ni que el paciente se va a morir más, perdón, y esto tiene que mirarse con lupa porque tiene que estar bajo la luz de la buena respuesta diurética, o sea, de que el paciente tenga un buen gasto urinario, de que el paciente tenga un buen FENA, de que el paciente tenga mejor clínica de descongestión, de que usted le haga un poco de un Vexus y evidencie de que no hay congestión residual. Eso es una respuesta diurética óptima garantizada. Entonces, si usted garantiza eso, esa elevación transitoria de la creatina te está explicando los efectos hemodinámicos reversibles de la descongestión. Si definitivamente la elevación de la creatina no me está evidenciando una respuesta diurética óptima, pues ahí sí preocúpese, porque probablemente hay algo más que está afectando su riñón y probablemente no es solo la terapia diurética. Lo otro muy importante que tienen que tener en cuenta es que la elevación de la creatinina, lo máximo tolerado es el 30% sobre el nivel basal. Ahora no vayan a decir que en el webinar de Azocorneb les enseñaron que la elevación de la creatinina era normal, entonces el paciente tenía uno y ahora tiene tres, es totalmente normal y esperado, o sea, no. Realmente mi elevación de creatinina esperada es un 30%. Y de ahí más tiene que incentivar al clínico a buscar algo más, algo que a mí se me está pasando, algo que yo no estoy resolviendo, algo que me está faltando, y de que esa elevación del 30% no se asocia a daño renal, y que este pico no se va en un día ni en 3 días, es un pico sostenido. Este pico se puede ver entre las primeras 2 a 4 semanas. Normalmente se normaliza a las 2 semanas, pero pueden existir pacientes con una respuesta lenta que se pueden demorar hasta 4 semanas en tener una normalización de la creatinina. Entonces son los pacientes que están hospitalizados, que tenían 0,9 y después tienen 1,2 y entonces el internista está corriendo en círculos, el cardiólogo está corriendo en círculos porque él tiene deterioro de la función renal, se la suspenden, lo cual deja como el uso de la congestión subtratada y el paciente pues puede que con el tiempo mejore, pero va a tener congestión residual y volverá con su boleto de ingreso aquí dentro de 15 días a rehospitalizarse. Entonces realmente tengamos esa tolerancia del 30% y tengamos la tolerancia a las 4 semanas. Entonces aquí les trae este grafiquito hecho por inteligencia artificial para que vean que ChatGPT es muy útil también para hacer exposiciones, no solamente para hacer las tareas. Profe, si ustedes me ven, por favor, no me pongan cero, en donde podemos ver el paciente A, como tiene una elevación leve transitoria, que es este azulito. Inició la creatinina en 1,2, tiene 24 horas de inicio de la creatinina, tuvo una elevación de 0,2 de la creatinina, ya tiene 1,4 y a las 48, de las 48 horas, perdón, ya tiene 1,5 y eso es totalmente esperado. Ya después de las 72 horas puede entrar en un estado de meseta o un inicio del descenso que puede estar sostenido hasta 4 semanas. Ese es el estado ideal de la creatinina en el manejo congestivo y diurético. Pero como todo en medicina y realmente todo en la vida, pues no hay escenarios ideales. Entonces está el paciente B, que es esta línea roja, que es el paciente que tiene una elevación progresiva de la creatinina. Entonces empezó en 1,2 y después se elevó en 1,6 y usted le calcula el 30% y le da como ahí casi que al límite, entonces usted lo tolera un poquito, pero usted a las 48 horas ya vio que tiene pues 2 de creatinina,
pues a ver, eso ya no es el 30%, eso es casi el 50%. Entonces ahí ya tenemos una lesión renal aguda establecida. Y ahí sí yo tengo que empezar a mirar qué me está causando la lesión renal aguda. No estoy siendo óptima con el diurético, o hay una lesión renal aguda asociada, o mi paciente está también hipoperfundido, que claramente no va a resolver solo con una terapia diurética. O sea, eso nos tiene que empezar a obligar a ver las ventanitas, como digo yo, de la falla cardíaca agudamente descompensada, qué me está faltando. Y está el paciente C, que es el paciente con congestión persistente, que es el paciente que ya tiene una creatinina pues todo el tiempo elevada, pues tiene creatinina elevada de congestión. Recuerden que la congestión renal también puede ser extrínseca, pues la cápsula renal también se dilata y hay aumento de la presión intraabdominal, que también disminuye la perfusión renal. De hecho, hay un artículo muy bonito en el JACC del 2021 que explica todas esas variables que pueden afectar el riñón a nivel congestivo, no solamente hipoperfusión y elevación de del RAS y del sistema nervioso simpático, de las neurohormonas, o sea, también a nivel de la cápsula renal, de su distensión y aumento de la presión abdominal. Entonces, en estos pacientes que tienen esa creatinina elevada todo el tiempo. Y usted le dio diurético y le subió a 1.7, entonces está todo feliz porque, ay, elevó la creatina dentro del porcentaje esperado, pues está dentro de menos del 30%, súper. Pero esos pacientes nunca normalizan creatinina y tampoco nunca mejoran congestión. Y desafortunadamente estos pacientes, y pasa mucho, muchas veces no sabemos si tienen resistencia a diuréticos, nadie lo contempla o están solo con un diurético. Pues que en esos escenarios, pues yo creo que sería algo totalmente inaceptable. Pues ahí tocaría como pegarse un poquito a los cardiólogos y pues ser un poquito más acogedores con el doble bloqueo tubular. Y con esto también les quería traer esta grafiquita de la creatinina, de qué es lo que yo puedo permitir de elevación de la función renal de la creatina según el estudio Dose y el Rose, que fueron pues básicamente los que nos enseñaron de que la elevación de la creatinina era totalmente esperada. Entonces, la creatinina basal de este cristiano es 1.2 y usted puede tener una elevación de la creatinina hasta 1.55, que lo tengo acá en el límite superior con esta línea punteada roja. Yo puedo esperar esta cinética de la creatinina, en donde mi punto máximo de elevación de creatinina es 1.55 y sobre ese valor hacia abajo yo me puedo mover con tranquilidad de que es el efecto esperado, descongestivo, hemodinámico, de disminución de la presión intraglomerular del diurético. Si ya definitivamente esto se sale de todos estos lineamientos, si no tiene este comportamiento de descenso, algo más está pasando y hay que buscarlo y hay que tratarlo. Y también los invito a que no le achaquen como esto solamente al diurético. O sea, sí es cierto que el diurético tiene una elevación de la creatinina también, pues por los efectos fisiológicos que tiene a nivel del túbulo, pero no le podemos adjudicar esto únicamente a la terapia diurética, entonces esto es palo para los cardiólogos también. ¿Qué tenemos que tener en claro nosotros? Las dosis máximas de los diuréticos. Eso es muy importante. Los diuréticos realmente, de la furosemida tiene una dosis máxima habitual, como les dije anteriormente, de 600 miligramos día en dosis divididas. Y sí, pues yo nunca he usado estas dosis tan altas, pero sí he visto en pacientes con cirrosis, por ejemplo, que pueden llegar a tener perfectamente 400 miligramos de furosemida día para el manejo de asitis, pues. Y realmente, pues ese escenario no es equidistante en los pacientes con falla cardíaca que tengan, pues también compromiso renal. Es muy importante que si yo tengo una dosis día mayor de 160 miligramos día de furosemida, usted ya tiene que estar sospechando una resistencia diurética. Usted ya la tiene que estar considerando y ya tiene que estar buscando cómo la va a mejorar, cómo la va a resolver y qué va a hacer. Respecto a la vía intravenosa, el bolo debe ser también hasta 160, más de ahí no puede utilizarse. La dosis máxima también puede ser 600, pero hay estudios que dicen que desde 200 a 400 ya hay muy buena respuesta diurética, pero hay escrituras hasta 600 miligramos y eso es lo que hay. En infusión continua debemos de dar una dosis de carga y esto es muy importante porque muchas veces nuestros pacientes reciben la infusión de furosemida pero no reciben dosis carga. Entonces son como póngale póngale la infusión de furosemida a 20 miligramos hora. ¿Y el bolo para cuándo? Y el bolo garantiza de que esta respuesta diurética posterior sea más efectiva. Importantísimo, la infusión continua, yo ya les mencioné por el Dose, el Reality y el Rose, de que no era superior, pero sí es cierto que en los pacientes que tienen resistencia a diuréticos garantiza mejor diuresis. Y siempre monitorice presión arterial, monitorice la creatinina, monitorice los electrolitos y
mire si hay buena diuresis. Y si mi paciente tiene un estado de resistencia diurética, asócielo con una tiazida o con un inhibidor de la anhidrasa carbónica, les va muy bien. Y la respuesta diurética mejora dramáticamente. Aquí les traigo este estudiecito, este es el ADVOR. El ADVOR es un estudio que se hizo con adición de acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Esto lo que nos quería demostrar era si la acetazolamida IV asociada a la furosemida mejoraba la descongestión, sobre todo en los pacientes que tenían falla y un estado de sobrecarga franca. Utilizaron furosemida en la dosis usual que tenía el paciente a nivel ambulatorio IV y le adicionaron 500 miligramos de acetazolamida. Y ya ellos miraron si a los 3 días había una descongestión exitosa del paciente y si había también, pues, dentro de los puntos secundarios, hay una disminución de la mortalidad y de la rehospitalización. Y pudimos evidenciar que los pacientes con asociación con acetazolamida tenían un 46% de más probabilidad de lograr la descongestión exitosa. Y esto se vio en los primeros 3 días. Incluso fue sostenido a los 3 meses de seguimiento que se hizo en el ADVOR. Pero en los eventos secundarios como mortalidad y hospitalización no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Aquí podemos ver que el HDR pues tiene el 1 contenido pues, dentro de su intervalo, entonces realmente pues los efectos de desenlaces secundarios pues no fueron estadísticamente significativos, no se evidenciaron, no hay cambio dramático con la adición de la acetazolamida. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una falla cardíaca agudamente descompensada y tiene una descongestión importante que de pronto no me responde de manera adecuada, de manera inicial a la furosemida, o que yo tengo dosis de mayor de 160 miligramos día, donde estoy sospechando ya una resistencia diurética, pues acójase a la estrategia ADVOR, utilice un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La evidencia nos ha dicho que funciona y funciona muy bien. ¿Qué herramienta tenemos entonces nosotros los clínicos para evaluar el diagnóstico de congestión? No tenemos solamente el fonendoscopio y no tenemos solamente la semiología, que es muy importante y más faltaba. Tenemos también otros parámetros de la ecografía que ya vamos a ver más adelante. En esta tabla les quiero recordar que el examen físico es muy importante, de que no podemos dejar de tocar a nuestros pacientes, auscultar a nuestros pacientes, evaluar a nuestros pacientes y que signos como la irritación yugular tiene una especificidad del 78% para mirar funcionalidad, falla cardíaca y sobre todo el predominio derecho. De que, por ejemplo, la presencia de estertores tiene una especificidad del 90% para identificar falla cardíaca, sobre todo de corazón izquierdo, y que esto ya está comparado con resistencias pulmonares y compresión de cuña pulmonar, que es casi que como el gol estándar del diagnóstico de esas disfunciones tanto de corazón derecho como de corazón izquierdo. Entonces no abandonemos la clínica, no la abandonemos, que es importante y debe de continuarse. Pero eso no quiere decir que no puedan estar abiertos a otras posibilidades o a otras opciones. Entonces aquí les quería mostrar de cómo algunos parámetros como la colapsabilidad de la vena cava inferior, si bien no tiene una especificidad ni una sensibilidad muy elevada, ni el colapso inspiratorio, pues que también lo usan mucho en ecografía, hay unos parámetros en ecocardiografía que son muy útiles y las líneas B que se ven en el protocolo POCUS tienen muy buena sensibilidad para evaluar congestión. En este orden de ideas, mi propuesta entonces es esta. Utilicemos ecocardiografía, utilicemos ultrasonografía, utilicemos la clínica, utilicemos los péptidos. Todo esto de manera global va a aumentar nuestra sensibilidad y nuestra especificidad diagnóstica cercana al 100% y nos va a ayudar a tener una muy buena evaluación de la congestión e incluso de la evolución y de la resolución. Entonces, si pese a estas herramientas, a mí se me pasan los diagnósticos de congestión y los estados de subcongestión, pues yo no me puedo quedar como este doctor triste de que no tengo más herramientas, no, yo tengo que estar a la vanguardia y tengo que aprender. Entonces acá donde les quiero traer pues el protocolo EXOS principalmente y les quiero motivar al uso de la ultrasonografía. Pues ahora en muchos hospitales ya disponen de ecógrafo en la UCI, ecógrafo en urgencias, entonces ecógrafo en hospitalización, si lo tienen, úsenlo, familiarícense con él, úsenlo como un segundo fonendoscopio, úsenlo como parte de su examen físico y va a ver que tiene unos beneficios muy, muy importantes, como la detección precoz de los estados de congestión,
permite hacer una descripción cuantitativa del estado de congestión del paciente, porque yo muchas veces con la ultrasonografía, yo puedo evidenciar estados de congestión aun cuando el paciente ni siquiera tiene clínica de congestión. Yo ya puedo ver una vena cava pletórica, yo ya puedo ver una vena porta dilatada, y el paciente estar fresco como una lechuga, perdón, sin tener ninguna clínica de congestión. Y la ultrasonografía me va a dar una herramienta muy óptima de evidenciarla de manera temprana. Es una evaluación muy rápida y no invasiva de la congestión. Ya no necesitamos el catéter de Swan-Ganz para esto. Entonces, realmente es muy útil. Nos da la probabilidad de que lo podamos realizar nosotros los médicos no radiólogos, pues con un entrenamiento claramente, y mejora la sensibilidad diagnóstica. Respecto al protocolo Vexus, pues evalúa estas tres estructuras: la vena cava inferior, la hepática, la porta y las renales, que lo que nos va a hablar principalmente es de la congestión venosa central y sistémica, la congestión retrógrada a nivel del corazón derecho, la pulsatividad normal a nivel de la porta como signo de congestión severa y el riesgo de deterioro renal a nivel del Vexus renal. Estos son los puntos en donde debe de realizarse nuestros protocolos, y así es como se verían los estados del Vexus en estado congestivo y no congestivo. Y podemos ver que el cambio de la transmisión, pues como retrógrada de la vena hepática, pues cuando cambia esta modalidad de que se vuelve bifásica y casi que pulsátil, ya no sale de un estado congestivo, al igual de la vena porta, que normalmente tiene que ser plana. Este estado pulsátil bifásico también nos orienta a congestión, al igual que estos picos diastólicos de la vena renal. Entonces, si yo tengo claros estas cositas y tengo el ecógrafo, pues usémoslo, porque esto nos va a ayudar a optimizar la terapia diurética de nuestro paciente. Incluso el VEX nos puede ayudar a evidenciar la respuesta diurética de nuestros pacientes. Acá podemos ver cómo cambia la porta al inicio de la terapia y cómo va cambiando al seguimiento en los próximos 3 días, en donde ya alcanza casi que su fase pues plana, que es como debería de estar en los estados no congestivos. Y acá nos habla de cómo el Vexus puede ayudar a la identificación rápida de la lesión renal aguda. Y que yo tengo un paciente con un Vexus grado 3 es casi que una condición sine qua para tener una lesión renal aguda CADIGO 3. Entonces, si yo tengo una lesión renal aguda CADIGO 3 y tengo un Vexus 3 y optimizo la terapia diurética, casi que al día 2 mi paciente que estaba con un CADIGO 3 y con un Vexus 3 ya va a tener un Vexus 0, e incluso ya no va a tener una lesión renal aguda, o si la va a tener una lesión renal aguda 2. O sea, la creatinina disminuye y disminuye de manera significativa porque yo hice el Vexus y pude orientar mejor la terapia. Sin embargo, pues como todo no es perfecto, realmente esto tiene unos problemas, son principalmente operador dependientes y de que pueden haber valvulopatías, sobre todo de corazón derecho, e hipertensión pulmonar, de que va a tener la vena cava inferior constantemente dilatada sin identificar, sin ser pues un sinónimo de congestión, y que realmente faltan estudios de validación para los espectros del síndrome cardiorrenal y la falla cardíaca. Entonces, ¿cuáles son las metas de mi manejo diurético? Preferir, pues el estudio Dose y Rose nos demostró de que las dosis altas de furosemida, pues o sea, 2 a 2.5 veces la dosis basal del paciente era mejor, ¿cierto? Y no más de 160 miligramos en bolo, pues ayuda a tener una adecuada resolución de la congestión, aunque tiene una elevación de la creatinina. De que si hay una enfermedad renal crónica, pues requiere mayores dosis de furosemida, incluso hasta 3 veces la dosis de furosemida, y la adición de otro diurético, en este caso la hidroclorotiazida. De que tenemos que ajustar la dosis de furosemida guiados con el FENA, al menos las primeras 24 horas. Eso es muy importante porque nos va a ayudar a definir si mi paciente sí va a ser diurético respondedor, de que si mi respuesta es inadecuada, doble la dosis, y que si tengo una resistencia a la diurética, pues diurética, entonces use la infusión, no porque va a impactar en mortalidad, sino porque lo va a descongestionar más rápido. Y siempre junto al diurético haga el bloqueo neurohormonal, pues si es posible. Si a las 24 horas yo no tengo respuesta, entonces yo tengo que evidenciar el escenario de la resistencia diurética, que ya lo habíamos mencionado en el transcurso de la charla. Y recordemos que hay condiciones como la alcalosis metabólica, la alcalosis hiperclorémica, las activaciones aumentadas de los receptores ENaC a nivel de la nefrona distal, perdón, la regulación a la alta de la pendrina, de los intercambiadores de sodio bicarbonato, de sodio cloro, que pueden expresarse a nivel de la nefrona distal, que están como un mecanismo compensatorio de la absorción distal de sodio. Entonces, estos cambios a nivel de la nefrona distal también nos explican por qué puede haber una resistencia a los diuréticos. Hay cosas
prerrenales o afuera de la parte renal, como la hipoalbuminemia y la disminución del gasto cardíaco que pueden, pues, como estar influyendo en la resistencia diurética, pero también hay estudios donde nos dice que realmente la hipoalbuminemia, pues, aunque fisiológicamente tiene una, farmacodinámicamente, perdón, tiene una explicación clara, y es que tenga una disminución a la adherencia a proteínas del fármaco, realmente esta no se ha visto como que sea realmente una causa dramática de la resistencia al diurético, pero está. La respuesta al diurético, pues hay una escala que nos proponen los cardiólogos, que es el BAN-ADHF, que tiene unas variables que usamos en la clínica diario, que es la dosis ambulatoria de furosemida, los niveles del péptido, los niveles de la creatinina, si tiene fibrilación auricular o no, y entre más alto el puntaje, más probabilidad tiene de que mi paciente tenga una baja respuesta al diurético y que además tenga mayor resistencia al diurético. Y esto lo que nos invita es que el enfoque tiene que ser muy personalizado a la descongestión. O sea, no es lo mismo lo que pueda tener Pepito Pérez a lo que pueda tener otro paciente, aunque tenga la misma patología. Estas son las mismas causas de resistencia diurética que les mencioné anteriormente. Recordemos que los defectos a nivel tubular y los nefrotóxicos, sobre todo como los AINES y los IECAS también incluso, pueden ayudar a tener algunos efectos de resistencia diurética. Y esta pues es la curva de respuesta a los diuréticos, que es como debería de ser la respuesta normal. Entonces, en personas normales tiene que haber, a medida que aumenta la dosis, tengo que aumentar la fracción excretada de sodio, que es lo esperado, y ya cuando tengo un FENA cercano al 20%, digo que tengo un techo respuesta y que mi diurético estaba pues funcionando de manera adecuada. Tengo un efecto diurético inadecuado cuando esa respuesta pues no se da de manera adecuada, sobre todo en el espectro de la falla cardíaca, en donde la curva se desplaza más a la derecha, el FENA no es eficiente, hay una disminución del flujo pues a la nefrona del diurético, y adicional a eso el estado de hipoperfusión y de congestión venosa no permite de que exista pues como toda esa eficacia diurética a nivel tubular. Entonces acá lo que toca hacer muchas veces es doblar la dosis, entonces la concentración del diurético pues es menor por todos los mecanismos que ya habíamos mencionado en el transcurso de la charla. Los ISGLT2 pues han servido casi que para todos, casi que el frasquito de Dios en una pastilla, y pues hay evidencia de que realmente hay algo de beneficio diuréticos en ellos. Entonces les quería traer el Emparesponse. El Emparesponse nos mostró que el uso de empagliflozina con el diurético versus el placebo mejoraba la respuesta en los síntomas de disnea, en la respuesta diurética, en los tiempos de estadía y el cambio en el NT-proBNP. Todo al favor de la adición de la empagliflozina dentro de la terapia descongestiva. Adicional a eso, pues acá podemos ver en este Sporresplot como todo va muy a favor de la empagliflozina, de pronto no en la percepción de disnea, pues realmente esto no tuvo mucho cambio con la empagliflozina, pero al menos la parte clínica, la respuesta diurética y los cambios en el NT-proBNP sí fueron muy a favor de la empagliflozina. Y aquí podemos ver de cómo a medida que van transcurriendo los días, el manejo con la epagliflozina va mejorando, no solamente el gasto urinario acumulado, sino también pues como el tiempo de epagliflozina, pues a mayor tiempo, mayor respuesta. Incluso esto es la invitación a no suspenderlo, incluso si el paciente lo tiene ambulatoriamente y está dentro del escenario de una falla cardíaca agudamente descompensada, que antes se suspendían, ahora la idea es que no se suspendan, sino que se continúen. Y acá también podemos ver de cómo el bolo versus la infusión, más la adición de la empagliflozina, pues realmente fue a favor de la estrategia combinada con la empagliflozina en ambos escenarios. En los pacientes con falla cardíaca, realmente, si bien no hubo cambio en la disnea ni en la respuesta de estancia hospitalaria, se aumentó el gasto urinario y mejoró el desenlace combinado de empeoramiento de la falla cardíaca y rehospitalización en los próximos 60 días, incluso también en desenlaces duros como la muerte. Acá también les traigo otro estudio, este es el DICTATE. El DICTATE también se hizo con dapagliflozina, se hizo con dosis de furosemida altas, se hicieron con dos brazos de 560 y 800 miligramos, y aquí pudimos ver lo mismo que se vio en el anterior estudio. El paciente que tenía la dapagliflozina adicionado a la furosemida tenía mayor eficacia diurética. Entonces los pacientes tenían el doble de mayor gasto diurético con furosemida y con dapagliflozina. Y que pues realmente pues, los escenarios secundarios de mortalidad pues tampoco cambiaron mucho en este estudio. Y el EMPULSE también pues se hizo con empagliflozina y demostró que iniciar la empagliflozina durante la hospitalización con una falla cardíaca agudamente descompensada mejoraba el pronóstico clínico a 90 días, y que tenía cambios dramáticos en peso,
en el peso pues asociado a la dosis de diurético, que disminuía la hemoconcentración y mejoraba la clínica congestiva, pero no tenía pues como mucho impacto en tiempo de hospitalización. En conclusión, entonces, los inhibidores de la ISGLT2 tienen un aumento del sodio, tienen un aumento del sodio sérico y la osmolaridad sérica, aumentan el volumen intravascular, la perfusión renal y tienen un efecto inhibitorio del RAS. Adicional a eso, pues ya habíamos visto en diferentes estudios que tienen unos efectos pleotrópicos y antiinflamatorios que nos va a ayudar a disminuir los estados de freno diurético, sobre todo a nivel de la nefrona distal, y nos ayuda a que los niveles de furosemida a nivel distal sean mucho mayores, aumentando la respuesta diurética a la furosemida. Y cuando ya se intentó todo, lo último que nos queda pues es la ultrafiltración, puede ser una excelente solución. Realmente la ultrafiltración pues no es lo mismo que hemodiálisis. Aquí lo que yo quiero es sacar líquido que tenga de más, sacar pues agua básicamente. Esto requiere de anticoagulación sí o sí, con una meta de, de TPT, perdón, que tiene que estar entre 2 y 2,5, y lo que yo voy a tener acá es favorecer la redistribución del líquido intersticial al intravascular. Y al estar dentro del intravascular, pues yo voy a poder usar terapia diurética. Tiene unas ventajas, pues la ultrafiltración claramente que no va a tener una activación directa del sistema neurohormonal y pues va a restaurar la respuesta a los diuréticos, pero pues requiere un circuito extracorpóreo, causa inflamación y va a necesitar anticoagulación, que son como efectos de pronto no tan beneficiosos del uso de la ultrafiltración. Estos son los diferentes estudios que se han realizado en el trayecto del tiempo, el RAPID, el UNLOAD, el CARRES, el AVOID y el ultradisco, en donde si bien los evidencias han sido pues como que los desenlaces han sido muy diferentes entre ellos, en conclusión sí nos ha mostrado de que hay una pérdida de peso en todos los estudios con el uso de ultrafiltración, de que hubo una buena respuesta al diurético después de las 48 a 96 horas de iniciar la ultrafiltración y de que disminuye la tasa de hospitalización, al menos en los primeros 6 meses a un año, que eso yo pues casi que solamente en el cuore, y que puede haber cambios en la hemodinamia a favor del paciente. Entonces la ultrafiltración pues es una buena estrategia cuando ya hay una refractariedad y hemos hecho todo lo clínica y lo médicamente posible. Entonces, la ultrafiltración en falla cardíaca tiene que realizarse cuando ya pues hay una sobrecarga de volumen que no responde al tratamiento, tener en cuenta que solamente no se remoción controlada del líquido isotónico y del sodio, y que siempre tiene que ser individualizada según los niveles de presión arterial, de diuresis y de creatinina, y de que la ultrafiltración jamás de los jamases va a sustituir los diuréticos en cualquier caso. Entonces, realmente la ultrafiltración puede ser muy efectiva, pero realmente la investigación en los espectros de síndrome cardiorrenal debe de ser como más estudiado, y pues sería bueno que tuviéramos biomarcadores que nos permitieran como cuándo utilizarlos, cuándo iniciarlo y cuándo suspenderlos. Y ya, pues esto es como las conclusiones de la charla. Quería pues al final pues indicarles que la congestión es principal pues detonante del deterioro de la función renal, de que el aumento de la creatinina no siempre indica daño y menos en el contexto congestivo y de uso de diuréticos, de que siempre mi objetivo del tratamiento inicial debe ser aliviar la congestión más que cualquier otra cosa, restaurar la perfusión y restaurar el endotelio glomerular. Ya después ahí ya nos vamos a preocupar por los niveles de creatinina, de que los diuréticos de ASA, pese a todo lo que se ha descubierto hasta el momento en diuréticos y las nuevas moléculas, pues sigue siendo el pilar del tratamiento, de que nos familiaricemos con nuevas estrategias de examen clínico como el VEXUS, y que la colaboración entre cardiólogos y nefrólogos es esencial, porque no solamente va a permitir la adecuada resolución de la falla cardíaca, sino que también va a permitir la adecuada preservación de la función renal sin comprometer su función ni su hemodinamia, que el corazón pues también necesita de que el riñón esté funcionando de manera óptima. Y listo, esto es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Paula, por su excelente presentación. Realmente es una situación clínica que vemos a diario en nuestros servicios de urgencias, en unidades de cuidado intensivo, y es el manejo adecuado de nuestros pacientes con congestión. Antes de dar paso a las preguntas que puedan surgir en el chat, que todavía no tenemos ninguna, pudiéramos resumir en 1 o 2 minutos, mi querida doctora Fonseca, un 12 mandamientos del webinar del día de hoy. Entonces, podríamos arrancar con que primero, en nuestro paciente con falla cardíaca aguda descompensada,
Saber que lo más frecuente es la congestión por encima del bajo gasto. Tú misma lo dijiste, un 95% de nuestros pacientes en el servicio de urgencias llegan es con signos de congestión. El segundo mandamiento, entender y saber diferenciar que hay dos tipos de congestión, que es la congestión tisular y la congestión vascular, en donde clínica y paraclínicamente tenemos herramientas para poder diferenciar entre cada una de ellas y entender como, por ejemplo, en el caso tisular, tenemos el CA 125 como marcador y en el caso de la intravascular tenemos al ProBNP-NT como uno de los marcadores que nos dicen no solamente el tipo de congestión, sino que son pronósticos dentro del evento de congestión cardíaca que tiene el paciente. Tercer mandamiento, entender que cada vez que el paciente hace un evento de descompensación de falla cardíaca puede llevar aún más a detrimento de su funcionamiento cardiovascular y renal y por supuesto disminución de la sobrevida a mediano y a corto plazo. Cada vez que el paciente se hospitaliza por un evento de descompensación de falla cardíaca, mayor es la probabilidad de muerte a mediano y a largo plazo. Y pues uno quisiera que esos pacientes en el ámbito ambulatorio, como lo dijo la doctora Erika, estuvieran con la terapia fundacional para disminuir la probabilidad de esta disminución de la sobrevida. Cuarto mandamiento, egreso seguro. Y el egreso seguro, y lo dijo la doctora Paula en su presentación, es el paciente seco. Y es muy importante que nosotros tratemos de evitar darle egreso a los pacientes antes de corregir el estado de hipervolemia o antes de corregir el exceso de líquido por el cual llegó a los servicios de urgencia. Por acá el doctor Michael Fonseca, dentro de su análisis, también nos habla de eso, y es que uno de los principales factores de reingreso es efectivamente el no dejar el paciente seco antes del egreso. Hablamos del quinto mandamiento, que era cuál diurético utilizar. La doctora Paula nos contaba de que los diuréticos de ASA son la mejor elección por su mayor potencia en efecto natriurético y diurético en cuanto a porcentaje de fena mayor que tienen en un 20, un 25% respecto a otros como tiacídicos, como inhibidores de anhidrasa carbónica o incluso antagonistas de aldosterona. Hablamos del sexto mandamiento, que era si utilizamos diuréticos de ASA, utilizar bolo infusión. Nos lo mostró en los diferentes estudios cómo realmente en cuanto a desenlaces primarios o duros no existen diferencias entre bolo e infusión. Lo único que veíamos era que con la infusión de pronto existía un mayor pérdida de peso y un mayor incremento en las cifras de creatinina sérica basal versus los bolos, más no impacta ni en sobrevida ni en el desenlace primario que era disnea o descongestión propiamente dicha. Hablamos de un séptimo mandamiento en este escenario clínico que es el tiempo es oro. Y la doctora lo mostraba y es que entre más nos tardemos en iniciar la terapia descongestiva, mayor es la probabilidad de que este paciente pues tenga efectos o desenlaces deletéreos en su porvenir durante esa hospitalización. El octavo mandamiento, y el doctor Fonseca también nos lo mencionaba por acá en el chat, hablar de hipercreatinemia versus aquí o injuria renal aguda. Y es que lo que debemos esperar es que haya un ascenso transitorio en las cifras de creatinina con la terapia diurética y que antes ese ascenso nos está indicando es respuesta a la terapia descongestiva que está teniendo este paciente. Nos hablaba la doctora Paula de un punto de corte del 30% para decir incremento en creatinina sérica, si es esperable al uso del diurético o si realmente hay otra noxa que está generando la injuria renal aguda. Hablamos del noveno mandamiento, que es el de la inhibidor de anhidrasa carbónica, la acetazolamida, y el estudio nos mostraba clásico que el uso concomitante de acetazolamida con el diurético de ASA no impacta en el desenlace duro, que es sobrevida o impactar en mortalidad, pero sí aumentaba el porcentaje de descongestión de nuestros pacientes, por lo que puede ser una ayuda concomitante al diurético de ASA si buscamos descongestión. Décimo mandamiento, el Vexus.
Creo que de la Asociación Colombiana de Nefrología se ha hecho un esfuerzo importante en los diferentes escenarios académicos en los cuales participamos a lo largo del país para dar a conocer talleres que varios de los colegas acá realizan en cuanto a entrenamiento de Vexus, porque a través de esta herramienta ecográfica en donde evaluamos colapsabilidad de la vena cava inferior, pulsatilidad de la vena porta y flujo sanguíneo sobre las venas suprahepáticas, pues nos van a permitir fundamentalmente establecer si ese paciente tiene signos de hipervolemia como tal. El onceavo mandamiento, el uso de los ISGLT2 como terapia concomitante al diurético de ASA. Varios estudios nos mostró la doctora Paula en donde definitivamente pareciera que en cuanto a los desenlaces secundarios, que es ayudar a la descongestión, nos va a ayudar el uso del inhibidor SGLT2. Todavía nos falta evidencia para saber si en el escenario agudo mejoran sobrevida. Sabemos que en el escenario crónico hace parte de la terapia fundacional en falla cardíaca, tanto en fracción de eyección preservada como en fracción de eyección reducida, pero creo que posteriormente vamos a encontrar evidencia al respecto. Y por último, y no menos importante, el decimosegundo mandamiento que nos da la doctora Paula en su charla es el concepto de la ultrafiltración y cómo realmente esta que realizamos como última opción en el paciente que no ha respondido a la terapia médica diurético, la terapia descongestiva convencional. Y es claro y es enfático y es importante que todos los que están acá, que no son nefrólogos y que nos están escuchando, tengan en cuenta esto, y es que en ningún momento esta técnica va a reemplazar a la terapia médica descongestiva, sino que es una terapia adyuvante en aquel paciente quien no ha respondido adecuadamente y en quien se hace necesaria utilizar técnicas como la ultrafiltración y que en cuyo caso utilizar, por ejemplo, un SCUF, que es una ultrafiltración lenta continua, puede ser una excelente opción para este tipo de pacientes. De antemano y del comité cardiorrenal en cabeza de la doctora Erika Llama y de cada uno de nosotros los miembros, agradecemos a todos ustedes por estar presentes hasta esta hora en esta charla, y agradecemos a la asociación por darnos la oportunidad de seguir con este tipo de eventos en donde transmitir conocimiento es nuestra premisa y en donde educar a la población médica hace parte de los pilares fundamentales de la asociación. Mm, Mi doctora Paula, estoy mirando acá el chat. No tenemos preguntas, simplemente grandes felicitaciones por su excelente charla y el manejo como tal de la historia que nos acaba de relatar en el día de hoy. No siendo más, siendo las 8 de la noche y 27 minutos, damos finalizado a este webinar. Agradecemos a todos su asistencia y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Una feliz noche para todos. Doctora Paula, feliz noche y muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.